Platón era un filósofo griego nacido en Atenas, que vivió entre los años 427 y 347 a.C. Se va a destacar por crear una de las primeras filosofías que reúne todos los temas de pensamiento que antes se habían tratado, logrando que sus ideales aún perduren y se hayan vuelto una de las columnas vertebrales de la materia filosófica. Por esto, hoy vamos a hablar de Platón. Platón, que en realidad no se llamaba así, sino que se llamaba Aristócles, pero lo llamaban Platón por sus espaldas anchas, era el discípulo de Sócrates y estuvo junto a él durante sus últimos 7 años, por lo que la mayoría de sus textos tratan de él. Es más, se creía que Sócrates era un invento de Platón para mostrar su filosofía. Sin embargo, se descubrieron otros textos en los que también se hablaba de Sócrates, por lo que se descartó esta idea. A pesar de esto, Platón también formó su propia filosofía y logró diferenciarse de la de su maestro Sócrates. Platón va a reunir las ideas del physis y del nomos, es decir, de la naturaleza y de la sociedad y el humano. Cabe destacar que a pesar de responder a la filosofía del physis y del nomos, Platón tendrá una filosofía que apuntará a lo político, es decir, al hombre en sociedad. Entonces, intentará responder preguntas del physis y del nomos, pero siempre estarán atravesadas por lo social, lo político. Para esto, Platón utilizará la teoría de las ideas. Él creía que la realidad estaba formada por una dualidad, es decir, por dos mundos o partes. Por un lado estaba el mundo sensible, que es el que percibimos a través de nuestro cuerpo, nuestros sentidos, y el mundo inteligible o mundo de las ideas, que es el que percibimos con la mente, el intelecto. Pero, ¿qué es una idea? Una idea para Platón es la forma única de algo múltiple. ¿A qué se refiere con esto? Pues en la realidad hay muchas cosas distintas entre sí, pero que a su vez se asemejan con otras. Platón definió a este punto de unión entre los semejantes como la idea. Por ejemplo, un árbol va a ser distinto a otro árbol porque va a tener características únicas, como sus vetas, su tamaño, su altura, su cantidad de ramas, etc. Por lo que todos los árboles van a ser diferentes, pero lo vamos a reconocer por una misma idea, que va a ser la del árbol. Cabe destacar que tampoco lo vamos a reconocer por su función, porque si lo utilizamos para cubrirnos de la lluvia, no lo vamos a reconocer como paraguas, sino que va a seguir siendo lo que entendemos como árbol. Entonces, el árbol va a ser un árbol. Lo mismo sucederá con otros elementos, como una mesa. Hay millones de tipos de mesa. Circulares, cuadradas, rectangulares, con 4 patas, sin patas, con 3 patas. Millones, pero siempre lo vamos a reconocer por eso, porque es una mesa. Así es como el mundo de las ideas o inteligible nunca va a cambiar y se va a basar en la cultura que nos rodea, por lo que va a estar fuera de nosotros y lo vamos a aprender a medida que pasa el tiempo. Nosotros aprendimos la idea de árbol, no la creamos. Por esto mismo, Platón dirá que las ideas son conocimiento. Las ideas son todos aquellos conceptos que fuimos aprendiendo a lo largo de nuestra vida. El mundo sensible, por su parte, se va a tratar de lo físico, de lo que sucede, de lo que está frente a nuestros ojos. Para entenderlo mejor, podríamos decir que todas aquellas ciencias que se basan en los hechos, como la sociología, la química o la geografía, pertenecen a este mundo, mientras las ciencias como la matemática y la álgebra pertenecen al mundo de las ideas, ya que se basan en entes que están en nuestra cabeza. Entonces, Platón creía que el concepto de las ideas era algo esencial. Sin embargo, decía que hay unas más importantes que otras. Pues no va a ser lo mismo la idea que tenemos de pared, de pasto, de árbol, que la que tenemos sobre un concepto mucho más abstracto, como el amor, la justicia, la verdad. Así es como Platón dirá que hay una jerarquía de ideas, definiendo que la más importante y difícil de aprender es el ser, y que éste va a estar dividido en tres: el bien, la belleza y la verdad. Y dentro de estas dirá que la más importante es el bien, y estará sobre todas las ideas. ¿Por qué será el bien? Porque nuestras acciones se guiarán por lo que creemos que está bien, por lo que es bueno. Por ejemplo, si preguntamos, ¿por qué debemos saber la verdad? Muchos dirán que es porque es bueno. Entonces, estaríamos poniendo el bien ante la verdad. Así es como Platón definirá que todo en la vida es bueno, verdadero y bello. Y que solo algunas personas pueden percibir esto. Ahora bien, hablemos de lo que Platón entendía por humano.
¿qué es el ser humano? Para esto dará varias explicaciones. La primera estará referida al conocimiento. Los griegos creían que el ser humano era cuerpo y alma. El cuerpo era lo animal y el alma era lo que nos hacía humanos. Cuando una persona moría, el alma dejaba su cuerpo y volvía a reencarnar en otro. Platón tomará esta idea y dirá que el cuerpo pertenece al mundo sensible, mientras que el alma lo hace en el mundo de las ideas. Sin embargo, para Platón, el cuerpo aprisiona al alma y no la deja conocer mucho más allá. Por esto mismo, creerá que cuando una persona muere y el alma deja su cuerpo, ésta es libre de conocer todo, porque tiene la oportunidad de entrar al mundo inteligible, libremente, sin regla alguna. Sin embargo, cuando reencarna en otro cuerpo, se olvida de todo aquel conocimiento que adquirió en el mundo de las ideas. Por esto mismo, Platón dirá que el conocimiento es recordar. Ya hemos aprendido todo, solo debemos recordarlo porque nuestra alma se lo olvidó al entrar a nuestro cuerpo. Esta será la definición de Platón sobre el ser humano en cuanto a conocimiento. Pero Platón también definirá al ser humano como ser social. Para esto utilizará una alegoría. ¿Qué es una alegoría? Según Internet, una alegoría es una representación en la que las cosas tienen un significado simbólico. Composición literaria o representación artística que tiene sentido simbólico. En otras palabras, es algo que se imaginó, que se creó ficticiamente para utilizarlo para representar otra cosa, que puede ser una idea, en este caso, las ideas que tenía Platón. La alegoría del carro alado es la que utilizará para explicar el alma. Según Platón, el carro alado porque las alas hacen referencia al alma, estará conformada por tres partes: el conductor, que será la razón, y los dos caballos que representarán las pasiones. El caballo blanco será las pasiones irascibles, o lo que también algunos llaman las pasiones nobles o buenas. Estas pasiones serán lo que querés con fuerza, tu objetivo de vida, que perduran durante un largo tiempo y obedecen a la razón. Podríamos decir que es el caballo obediente, con voluntad. Por otro lado está el caballo negro, que representará a todas aquellas pasiones concupiscibles, o pasiones bajas o malas. Estas se van a centrar en el mundo sensible, en el cuerpo. Cuando las conseguís, se terminan, y no obedecen a la razón, por lo que pueden hacernos abandonar o arruinar lo que buscan las pasiones irascibles. Para entenderlo mejor, podríamos decir que el caballo blanco es, por ejemplo, aquel trabajo soñado, aquel por el que estudiamos y nos estamos esforzando cada día, y que cuando lleguemos a eso, vamos a seguir queriendo trabajar de eso, porque es nuestra pasión, nuestra voluntad. Por su lado, el caballo negro podríamos definirlo como el sueño o el hambre. Por ejemplo, si tengo sueño, me puedo ir a acostar a dormir una siesta a pesar de tener obligaciones, porque así lo mandan las pasiones del caballo negro. Así es como Platón definirá al alma. Sin embargo, esta no es la única alegoría que ha creado Platón para explicar su filosofía. Por ejemplo, una de las más conocidas es la alegoría de la caverna. Esta cuenta que en una caverna se encuentra un grupo de personas que han sido prisioneras desde su nacimiento. Allí están atados con cadenas que les sujetan el cuello y las piernas, pudiendo solamente ver la pared del fondo de la caverna, sin poder mover su cabeza. Detrás de estos hay un muro, seguido por una hoguera. Entre la hoguera y el muro pasan hombres portando objetos, que generan distintas sombras en la pared frente a los prisioneros. Así es como estos hombres consideran aquellas sombras su realidad, su verdad. Sin embargo, un día uno de los prisioneros logra escapar y sale de la caverna, y descubre que la realidad no eran aquellas sombras oscuras, sino una realidad totalmente distinta, con un sol, lagos, ríos, árboles, animales. Le podemos dar varios significados a esta alegoría. Sin embargo, según Platón, la caverna sería aquel mundo sensible, en el que solo vemos la opinión del resto y tenemos frente a nuestros ojos. Por su parte, la realidad, lo que hay fuera de la caverna, sería el mundo de las ideas, de las verdades. Incluso allí se encontraría la respuesta a la idea más complicada de aprender, que sería el bien. Para Platón, salir de la caverna es una forma de aprender los conocimientos que ignoramos, dejando de lado la opinión, lo que nuestra realidad más sencilla nos está mostrando.
Incluso se cree que cuando el hombre saliese de la caverna, le dolerían los ojos, por ver luz luego de estar tanto tiempo en la oscuridad, haciendo referencia a que conocer cuesta y duele, y a esto se refiere Platón sobre conocimiento. Conocer va a doler, va a costar, pero hay que llegar a ello, para descubrir nuestra realidad por completo. Hay una gran cantidad de series y películas basadas en la alegoría de la caverna que le fueron dando distintos significados. The Truman Show, La Habitación, La Naranja Mecánica, Attack on Titan, entre muchas y muchas más. Incluso, en La Matrix, se puede ver una escena en donde el personaje principal sale a la realidad y pregunta ¿por qué me duelen los ojos?, haciendo referencia a lo que sucedía cuando el prisionero lograba salir de la caverna. En conclusión, Platón fue un gran filósofo que fundamentó las ideas principales de la filosofía que hasta el día de hoy se mantienen. La creación de alegorías e ideas que lograron unir muchos temas que antes se habían tratado fue un antes y un después. Incluso se cree que la línea científica es platónica, ya que los científicos miran la realidad como un conjunto de ideas en donde hay que descubrir fórmulas que ya están allí, lo mismo que creía Platón con las ideas y los conocimientos. En fin, gracias por escucharme hablar sobre Platón, y nos vemos la próxima. Bye bye.